Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy hablaremos sobre una de las revueltas sociales y políticas más importantes del siglo XX, un suceso que terminaría en la implementación de las ideas socialistas y comunistas de Karl Marx en la política de un país europeo. Estamos hablando de la Revolución Rusa de 1917. En este episodio veremos las causas o antecedentes de esta etapa de la historia rusa, las fases de la Revolución Bolchevique y las repercusiones que dejó el combate armado. En la historia de la humanidad, no importa en qué parte de ella nos encontremos, siempre se han presentado regímenes que se han aprovechado de los pueblos a los que gobiernan, pues se hacen de sus tierras. Les cobran impuestos muy altos, no les solucionan sus problemas económicos o simplemente no les hacen caso y se preocupan por sus propios asuntos. En algunas ocasiones, el pueblo se mantiene en silencio y no hace nada al respecto, por temor a que sean reprimidos o castigados por rebelarse. Pero ha habido otras naciones que deciden poner un alto a las crisis que viven, rebelándose ante su gobierno. Ejemplo de esto fue la Revolución Rusa de 1917, la cual pasó debido a muchos eventos en años anteriores. El Imperio Ruso era uno de los países más vastos del mundo, pues se extendía desde los actuales países bálticos hasta el Océano Pacífico y tenía una población de alrededor de 126 millones de personas. Y aunque fuera una nación muy grande, lo cual a veces quiere decir que es poderosa, en realidad esto no era así, pues Rusia estaba gobernada por una monarquía absolutista que estaba a manos de la dinastía de los Rómanov, siendo su último rey el zar Nicolás II. Esta dinastía ya venía arrastrando a un pueblo ruso campesino, pobre, hambriento y enfermo desde tiempo atrás, y su reinado empeoró las cosas, pues mientras los rusos vivían en el campo sin ningún tipo de ingreso económico fuerte y por ende comida, la familia real y varios miembros de la nobleza y aristocracia vivían en el paraíso, pues eran ricos. Mientras la población rusa se encontraba en una agonía sin salida, el resto de Europa estaba en medio de la industrialización, lo cual los llevó a consolidarse como países económicamente estables y fuertes. Rusia, por su parte, aún no entraba del todo en este proceso. Si bien ya existían algunas fábricas en las urbes más importantes, esto no significaba que la economía se iba a recuperar con el tiempo. En cambio, las ciudades se sobrepoblarían por la llegada de miles de personas provenientes del campo, en busca de trabajo. A esto le sumamos el aumento de la población del país, la falta de tierras y las malas condiciones en las que estaban. En 1905, Rusia estaba en guerra con Japón y las condiciones económicas y laborales del primero estaban en su peor momento, por lo que estalló la Revolución Rusa de 1905, causada inicialmente por el despido de 4 trabajadores de una fábrica de acero, algo que puso en huelga a miles de obreros liderados por Georgi Gapón. Este grupo de trabajadores intentó presentar al zar una petición que demandaba mejores condiciones laborales y el fin de la guerra ruso-japonesa. Pero fue en vano, y los huelguistas fueron reprimidos, heridos y asesinados por las fuerzas imperiales. Como resultado de la revolución, Nicolás II anunció la formación de una Asamblea Nacional conocida como Duma, órgano que traería democracia al país y que representaría a los rusos en el poder legislativo. Pero realmente no fue así, ya que existían 2 Dumas, una elegida democráticamente y otra elegida por el rey. Además, los poderes de este organismo no eran muy fuertes y la relación con el zar no era del todo buena. La situación se mantendría de esa manera hasta que en julio de 1914 inicia la Primera Guerra Mundial entre las potencias centrales, conformadas por Alemania, Austria-Hungría,
y el Imperio Otomano, y las potencias del Entente, compuestas por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. Pero la entrada de este último demostraría ser un error fatal para el zar, pues el país carecía de recursos económicos y militares para hacer frente a una Alemania industrializada, así como preparación militar y una fuerte moral, y como consecuencia miles de soldados murieron en batalla y muchos ciudadanos rusos se quedaron sin comida y sin dinero. En 1915, el Duma exigió el establecimiento de un gobierno democrático que hiciera frente a los problemas de los rusos. Ante esto, el zar ordenó la disolución del órgano legislativo y tomó el poder de las fuerzas militares rusas como comandante en jefe ese mismo año. Con el zar fuera de la capital rusa, Petrogrado, actual San Petersburgo, su esposa, la emperatriz Alejandra Romanova, tomó el poder al lado de una persona muy peculiar, Grigori Rasputin, un monje siberiano que obtuvo la confianza de Alejandra para curar a su hijo, Alexis Nikolaevich, de una enfermedad llamada hemofilia. Rasputin tenía una influencia tan grande dentro del gobierno ruso que incluso tomaba algunas decisiones clave para beneficio de la familia real. A esto le sumamos el hecho de que Alejandra era alemana, lo cual hizo que fuera muy impopular. Debido al poder que ejercía Rasputin, este fue asesinado el 30 de diciembre de 1916. Considerando todo esto, Rusia sabía que tener al zar en el poder era algo que no podían tolerar más, pues si seguía gobernando el país, este sería la ruina y muchos terminarían en la miseria total. Solamente era cuestión de tiempo para que el pueblo ruso despertara y se deshiciera del gobierno imperialista de Nicolás II, y dicha labor, en una parte, estaría a cargo de un grupo de personas con una nueva ideología que no se había presentado de manera masiva en el país. Hablamos de los socialistas y comunistas, quienes traían consigo ideas del filósofo Karl Marx y que tendrían un rol esencial en la inminente Revolución Rusa. El despertar de los rusos ocurrió a inicios de 1918 y algo similar pasaría a finales del mismo año, pero una de las razones por la que los rusos quisieron levantarse en armas en contra del gobierno zarista fue por las ideologías que tenían muchos de ellos, las cuales eran de tintes socialistas, comunistas y marxistas. Una de las personas que promovía estas ideas era Vladimir Lenin. Lenin, cuyo nombre real era Vladimir Ilich Ulyanov, nació el 2 de abril de 1870 en la ciudad de Simbirsk, actual Ulyanovsk, en Rusia. Durante su juventud, Lenin vivió la muerte de su hermano, quien había participado en un plan para asesinar al zar Alejandro III, pero fue capturado y ejecutado. Este evento influenciaría a Lenin a unirse a grupos radicales y a conocer y esparcir las ideas de Marx, algo que lo llevaría en varias ocasiones al exilio en Siberia y en otros lugares en Europa. En 1903, durante el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, hubo una división entre dos grupos políticos dentro del partido. Del lado de Lenin estaban los bolcheviques, que apoyaban la idea de una revolución liderada por el proletariado y así establecer una dictadura de esa clase social, siendo esta una idea de Marx. Por otro lado estaban los mencheviques, liderados por Yuri Martov, y estos querían establecer una democracia controlada por la burguesía. Eventualmente, los leninistas se separarían del partido en 1912 para formar el suyo con la ideología ya mencionada. El problema que tenía la idea marxista de la dictadura del proletariado es que esta únicamente se podía dar en un país industrializado y en donde las condiciones del sector obrero y trabajador fueran pésimas dentro de las fábricas de dichos países. Pero Rusia no era un país completamente industrializado y por lo tanto un gobierno proletario no podía ocurrir.
Pero esto no fue impedimento para Lenin para llevar a cabo su sueño de crear un Estado socialista y comunista en Rusia. El 8 de marzo de 1917 estalla la Revolución de Febrero y fue llamada de esa manera porque los rusos usaban el calendario juliano, el cual estaba 13 días atrás del gregoriano. Ese día, miles de mujeres salieron a las calles para exigir sus derechos, pues era el Día Internacional de la Mujer, y de igual forma demandaron comida y el fin de la guerra. Pero con los días la situación iba a cambiar, pues se les unirían estudiantes, hombres, obreros e incluso unos pocos soldados zaristas a la causa, que ya no era tanto sobre los derechos de las mujeres, sino de los derechos del pueblo ruso. Era obvio que la población ya no quería al zar en el poder, y como ya era muy impopular, muchos oficiales de su gobierno le aconsejaron que por el bien de su país y de la familia real, este abdicara al trono. Nicolás II hizo esto, junto con su hijo, el 15 de marzo de 1917, terminando 300 años de gobierno de los Románov. Tras su abdicación, se formó un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky, quien tenía pensamientos mencheviques. Este gobierno permitió la entrada de figuras exiliadas, prohibió la pena de muerte y la discriminación religiosa, por lo que el 26 de abril Lenin regresó del exilio en Suiza, con ayuda del gobierno alemán, para seguir ayudando a la población rusa. Parecía que el nuevo gobierno iba a resolver los problemas que el país enfrentaba desde hace años, pero no fue así. En cambio, siguió luchando en la Gran Guerra, y el 1 de julio de 1917 lanzó una ofensiva contra Austria-Hungría, la cual fracasó y terminó matando a 400.000 personas. Los bolcheviques no estaban contentos con la nueva administración, por lo que entre el 16 y 20 de julio ocurren las llamadas Jornadas de Julio, un intento de derrocar al gobierno menchevique, que terminó en una derrota para Lenin, quien nuevamente tuvo que exiliarse, pero esta vez a Finlandia. Además, durante el gobierno de Kerensky, los bolcheviques y demás opositores fueron perseguidos y capturados por las autoridades. Las tensiones entre el nuevo gobierno y los bolcheviques llegaron a un punto máximo el 7 de noviembre, cuando estalla la Revolución de Octubre. Recordemos que Rusia usaba el calendario juliano y no el gregoriano. Esta revuelta estaría liderada por Lenin y por León Trotsky, quienes estaban convencidos de que establecerían de una vez por todas un sistema comunista en Rusia. Lenin ordenó a sus seguidores tomar las estaciones de tren, las centrales telefónicas, las estaciones de energía y el Banco Central ruso. De esta forma inició el enfrentamiento en Petrogrado, lo cual causó el escape de Kerensky y la posterior captura del Palacio de Invierno el 8 de noviembre. Con el gobierno derrocado, Lenin tomó el poder, teniendo a su cargo al Consejo de Comisarios del Pueblo, o también conocido como Sovnarkom, órgano que se encargó de abolir la propiedad privada, repartir tierras, reducir el día de trabajo a 8 horas y detener la guerra con Alemania. Este último punto fue cumplido con un armisticio con las potencias centrales el 15 de diciembre de 1917 y la paz definitiva con la firma del Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918, que acabaría reduciendo el territorio ruso, pues se dio muchas tierras como Ucrania, que años más tarde fueron reconquistadas. El Sovnarkom se encargaría de gobernar Rusia hasta las elecciones de la Asamblea Constituyente, las cuales ocurrieron el 25 de noviembre de 1917 y que terminaron en una victoria para el Partido Social Revolucionario, mientras que los bolcheviques solamente obtuvieron un cuarto de los votos. Esto no agradó a Lenin, y como respuesta ordenó disolver la asamblea el 18 y 19 de enero de 1918, comenzando de esta manera la guerra civil rusa entre el ejército rojo, es decir, los comunistas bolcheviques, y el ejército blanco, liderados
por fuerzas antileninistas y a favor de los mencheviques y del zarismo. El 14 de febrero de 1918, los rusos adoptaron el calendario gregoriano, por lo que finalmente estaban a la par con el mundo en cuestión de los días del año. Luego, el 8 de marzo, los bolcheviques cambian el nombre de su partido a Partido Comunista de Rusia. En cuanto a la familia real, su último destino sería cruel y oscuro, pues el 16 de julio, Nicolás II y su familia, quienes estaban refugiados en una casa en Ekaterimburgo, fueron comunicados de que las fuerzas blancas venían en camino, por lo que los bolcheviques que los tenían capturados los mandaron al sótano de la casa, donde fueron asesinados a balazos y posteriormente enterrados secretamente. Se cree que esta operación fue ordenada por Lenin, pero eso es algo que no se sabe con exactitud. El 30 de agosto de 1918, Lenin sufrió un atentado en su contra, el cual fue cometido por Fanny Kaplan, una mujer eserista. Este acontecimiento causó que los bolcheviques lanzaran la campaña del terror rojo, que consistió en perseguir, atrapar y asesinar a aquellas amenazas para los comunistas. Para noviembre de 1920, los comunistas tenían la guerra prácticamente ganada, pues el ejército rojo ocupó la región de Crimea y los soldados del ejército blanco no tuvieron otra alternativa que retirarse. En 1921, los comunistas habían ganado, pero el trabajo para reconstruir el país apenas iba a iniciar. Después de los eventos de Crimea, a finales de 1920, la causa blanca rusa estaba perdida y la formación de un Estado socialista en Rusia era algo inevitable, pero el conflicto se extendería hasta 1922, pues aparecerían y retomarían fuerzas algunos grupos opositores a los comunistas, así como algunas facciones blancas sobrevivientes. Con el paso de los años, la salud de Lenin no mejoró y sufrió varios infartos entre 1922 y 1923, siendo el último de ellos el que lo dejó sin la capacidad de hablar, algo que significó el fin de su carrera política. El 3 de abril de 1922, el Partido Comunista designó a Joseph Stalin como secretario general del partido, siendo el nuevo líder no solo de los comunistas, sino de la nueva nación rusa, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o también conocida como la Unión Soviética, país formalmente establecido el 30 de diciembre de 1922. El 21 de enero de 1924, Lenin falleció a los 53 años en Gorky Denitsky, cerca de Moscú, la nueva capital rusa. Tras la muerte del fundador de la Rusia comunista, Stalin amasó más poder y se convirtió en la figura central de la URSS, mientras que Trotsky sería la sombra de lo que fue en la revolución, pues debido a sus diferencias con Stalin, este tuvo que exiliarse del país y se refugió en algunas naciones europeas, y no fue hasta 1936 cuando halló un lugar en donde vivir, México, país en donde fue asesinado en 1940 por un agente soviético. La Revolución Rusa, así como su posterior guerra civil, no fueron la salvación de Rusia, pues demasiada gente murió, siendo alrededor de 10 millones de personas las que murieron por el conflicto, y las causas de muerte van desde enfrentamiento directo entre los bandos opuestos, hambruna, epidemias de tifus, etc. Pese a esto, la Unión Soviética se recuperaría de la destrucción que dejó la guerra civil, y dentro de unos años se alzaría como una potencia mundial bajo el sistema comunista, algo que sería la causa de otras rebeliones similares en todo el mundo, siendo China y Cuba ejemplos de ello. La URSS demostraría ser un ejemplo de una nación que haría competencia con otros países que consideraban a los soviéticos como una amenaza para su existencia, lo cual llevó a muchos conflictos en el futuro y la constante alerta ante los movimientos que harían los comunistas y los capitalistas en el resto del siglo XX. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio
de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.